Nuevamente buenos días a todos. Vamos a iniciar algunas cosas antes de comenzar con el metabolismo de ácidos grasos. Bien, vamos aquí rapidito. Bien, yo les coloqué, de acuerdo a lo que conversamos, está la tarea del trabajo final con todas las indicaciones. Aquí le coloqué el documento. Un momentito. Bien. Como le iba diciendo, le coloqué la tarea, está colocada aquí para que la puedan subir con las indicaciones. Aparte de eso, le puse ya metabolismo de lípidos y ahí está, como siempre, el archivo y ahí está las diapositivas que voy a presentar hoy. La diapositiva de la próxima semana, metabolismo de aminoácidos, que está aquí. Entonces, la semana de más arriba nos falta entonces ver metabolismo de nucleótidos y todo lo que tiene que ver con la parte de biología molecular de ácidos nucleicos. Entonces, ahí tengo que determinar si voy a darle metabolismo de nucleótidos o voy a irme directamente hacia la parte solamente de la biología molecular, porque como tenemos solamente nos quedan unas cuantas clases formales, porque las otras son para distintas actividades. Hoy es 1 de noviembre, tenemos la clase del 8, el 9, el 15 y el 16, y el 22 quedamos que vamos a hacer parcial. En otras palabras, lo que yo dé hoy, lo que dé 8, 9, 15 y 16, va a venir hasta el parcial del 22. El 23 y el 30 va a ser nuestra charla, y no sé si se percataron, no sé qué tanta noticia ven, que el Ministerio de Trabajo dio como día puente el 29. ¿Lo vieron en la noticia? La universidad no ha dicho nada referente a eso formalmente, pero ya el Mitradel dijo que iban a dar puente el 29 para estimular el turismo interno. Por consiguiente, los ajustes que hicimos la semana pasada fueron pertinentes, porque quiere decir que si ya sabemos que va a ser libre, yo voy ahora de aquí, termino con ustedes, tengo una reunión en la universidad y entonces voy a verificar nuevamente porque el viernes no pude ir, porque tuve todo el jueves allá y tuve el jueves, el miércoles y tuve todos los otros días haciendo múltiples cosas. Entonces, aparentemente la universidad lo va a dar libre también, así que hicimos bien en cambiar el parcial. Bien, así que yo tengo que ajustar, porque me quedan formalmente un par de clases para poder tratar de cubrir el material que haga falta. Si tengo que hacer un compromiso en qué quiero, necesito saber qué necesitan ustedes más o menos apoyarlos. Entonces, por lo menos ya con estas dos, ya estaré la próxima semana y me quedaría el 15 y 16, que es lo más probable que ahí yo utilice para dar biología molecular y algo de metabolismo de nucleótidos por encima, para que ustedes tengan todos los elementos de juicio para poder diseñar su enfermedad metabólica. Entonces ya está ahí. Lo más probable es que ya durante la próxima semana yo le ponga aquí las diapositivas que hagan falta para que las tengan por delante. Y ya no tengan ese problema. Lo otro, pues no sé si se percataron, si usted va a general, pues me estoy tomando todo el tiempo para esto. Va a general, toca aquí archivos, aquí en material de clases. Ahí está, lo coloqué ayer para ustedes. Me senté a ponerle el nombre a cada uno de los archivos para ustedes aquí. Esto es me borro lo que es eso siempre pasa.
con los archivos muchas veces en este sistema operativo aparece como un mirror file ahí. Bien, eso aquí tienen todos los archivos para que lo puedan descargar. Entonces, la idea antes de comenzar la clase, que me debe tomar más o menos 50 minutos, pues estoy tratando de resumirle ahora lo más importante para ustedes, para tratar de facilitarle todo el trabajo. Vamos hacia acá. Entonces, aquí ya yo les coloqué las generales del trabajo ya modificadas. Lo entregan el 21 del 11 del 2021, de un máximo de 10 páginas de contenido, y quedamos que mínimamente pueden ser unas 7 páginas más o menos. Por la idea es que usted trate de cumplir con las 10. Esas no incluyen la referencia que usted va a utilizar. Usted va a entregar el trabajo en el formato solicitado. Yo le puse en ese mismo archivo que está en tarea, aparece esto y así, este es el archivo. Y aquí está el artículo de revisión que es mío, para que se guíen como un trabajo, como si estuviera revisando una enfermedad que tiene años andando por ahí. Entonces, después de ahí usted va, como vimos, entrega el trabajo, usted explica el fundamento teórico para el diseño de su enfermedad metabólica, usted identifica la importancia de la ruta metabólica que usted escogió. O sea, aquí hemos visto varias rutas metabólicas y usted va a escoger la que a usted le parezca. Usted discute desde la perspectiva de la bioquímica los fundamentos teóricos para el diagnóstico de la enfermedad, utilizando los conceptos que usted ya tiene. Usted describe los posibles tratamientos médicos para la enfermedad diseñada, la referencia, y usted va a presentar un PowerPoint. Lo más relevante de su tópico, o sea, lo que usted considera que va a ser el highlight de su enfermedad, cómo se diagnostica, cómo se puede tratar, cuáles son las la sintomatología de la enfermedad, todo eso. Entonces, todos estos artículos que están aquí de referencia, perdón, no se me haya quedado ninguno, estos 12 que son para que ustedes puedan utilizarlo para crear la enfermedad, está aquí, la carpeta. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces voy a escribirle todo el nombre. La idea es que ustedes tienen algunos ejemplos, porque son más que nada revisiones, son trabajos que se han utilizado para enseñar metabolismo y para hacer actividades como esta. Por lo menos yo les recomiendo que la primera que vean es esto: la introducción a la proteína, a la estructura de proteínas para las enfermedades genéticas. Entonces aquí, ahí está el PDB code de la base de datos, usted puede ver y de una mirada. Eso es para que sea material de referencia para usted. Usted puede obviarlo, no utilizarlo, no pasa nada. Si usted puede apoyarse en otro tipo de literatura, pero sí cree pertinente darles a ustedes algunos elementos de juicio para ayudarlo en la asignación. Este es el metabolismo de xenobióticos. Esto es importante porque aquí te puede determinar, utilizar esto como referencia para cómo, si usted dice que va a ser tratado con una droga tal, usted puede decir que esa droga es tal, 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 y se va a metabolizar de tal manera. Entonces aquí está, porque es algo que no damos nosotros usualmente en química. Tú lo ves en química medicinal. Yo vi esto en química medicinal cuando hice el doctorado. Nosotros no damos eso porque este es algo más hacia la farmacia. O sea, cuando tú das tu orientación de bioquímica, es más bioquímica medicinal y de metabolismo, tú ves esto. De ahí, por lo menos, uno que le puede servir también es un ejemplo como este, que es un ejemplo para poder que usted vea de manera metabólica, diga cómo se genera. Usted puede decir que usted lo diagnosticaron por un experimento de metabolismo en el que usted marcaron con el carbono 13 y lo siguieron, y usted puede hacerlo así. O sea, hay múltiples maneras en las que usted puede colocar eso. La idea es que usted tenga todo lo que usted pueda necesitar para esto. Y por lo menos aquí tiene, se lo puse ahí. Vamos a ver, entonces este tiene todas las enfermedades hereditarias de los distintos para que lo tengan como base. Ahí son todos los desórdenes que son hereditarios del metabolismo intermediario. El Group Based Approach, esto es una revista, este es reciente del 2021, salió en marzo 18 del 2021. Para que usted pueda utilizarlo aquí, pueden verlo como más
más simplificado, y aquí están todas las enfermedades más importantes por tipo de metabolismo o tipo de desorden. Entonces se lo busqué para que lo tuvieran como apoyo. Este le va a servir muchísimo, así que para que lo vean. ¿Alguna duda, algo que no esté claro? ¿Alguna duda? ¿O no me están escuchando? Sí, sí, profesor. Ok, listo, entonces. Muchas gracias. Aquí tienen el resumen. Yo les recomiendo que vean, lean este primero, le den una ojeada, porque aquí van a tener distintas enfermedades de distintas partes del metabolismo. Y ustedes van a poder entonces tener una idea de cómo diseñarla de ustedes. Este es de una revista alemana, debe ser medicina genética. Y está en inglés, pero es sencillito el inglés, no es un inglés complicado. Y le va a permitir a ustedes que puedan tener una idea general de la distintas enfermedades. Y usted puede aplicar los conceptos. Entonces ahí están. Ese último no estaba dentro de los artículos que les coloqué aquí. Así que ahí se me debe haber quedado alguno de estos por fuera. Lo voy a revisar. Y yo creo que este se me quedó por fuera. Porque este es de Energy Drinks. Y ese sí no está. Este se me quedó por fuera. Pero ese tiene que ver con bebidas energéticas. Se lo voy a buscar, se lo voy a colocar ahí. Porque son 12 y no me acuerdo de haber colocado este. Vamos a ver. Así que tiene que ser ese. Lo voy a verificar y se lo subo ahí. Pero ya, este que está aquí, usen este de base de referencia primero. Este le va a servir para que en la grabación. Este le va a servir muchísimo el metabolismo de xenobióticos. Este es la introducción a proteínas. Y ustedes pueden ver entonces aquí los otros ejemplos. Hay múltiples ejemplos que usted quiera verificar. Este también le puede servir para diseñar. Bien, con eso ya estamos listos. ¿Alguna consulta referente al trabajo? Porque ustedes tienen el trabajo, tienen que ir trabajando en eso durante esta época, en las próximas semanas. ¿Tienen alguna pregunta en particular sobre el trabajo, el formato, algo que hayan comenzado a ver que quieren consultarme? ¿No? Perfecto, entonces arrancamos. Bien, aquí estamos con metabolismo de lípidos. Vamos a abrir un poquitito aquí. Bien, este es el PDF que les subí. Ahora, ustedes vieron el semestre pasado, cuando estaban estudiando, ustedes vieron los ácidos grasos, dieron metabolismo de ácido graso, me imagino que vieron todo lo que tiene que ver con lípidos y metabolismo, y todo lo que tiene que ver con lípidos, qué son los lípidos complejos y demás. A manera de resumen, rapidito, los ácidos grasos se clasifican en saturados e insaturados. Entonces, si son saturados, ustedes ya saben como químicos que no hay doble enlace. Y si es insaturado y hay una sola insaturación, se habla de monoinsaturado. Y si hay más de uno, se habla de poliinsaturados. El término coloquial que se utiliza muchísimo en inglés es lo que se llaman los PUFAs. Usted lo va a ver en muchas literaturas, tanto en español como en inglés, que dicen PUFAs. PUFA y le ponen una S abajo, PUFAs. Entonces, eso es solamente para el acrónimo para decir Polyunsaturated Fatty Acids. Entonces, son ácidos grasos poliinsaturados. Se estudia muchísimo, específicamente, mucho la proporción DHA-EPA para ver todo lo que tiene que ver con membranas
en el cerebro y otras aplicaciones, porque se utiliza mucho para ver estudios del Alzheimer y para poder ver el destino final de estos ácidos grasos poliinsaturados, específicamente los omega 3, que son súper buenos, y también la proporción o el ratio de omega 3 a omega 6. Entonces, cuando usted ve el ácido graso, la nomenclatura, usted sabe que 18.0 significa que tiene 18 átomos de carbono y no tiene insaturación. Si usted ve 18.1, C delta 9, significa que tiene 18 átomos de carbono, pero tiene una insaturación. Y esa insaturación comienza en el carbono 9. Entonces, cuando usted va a contar para poder determinar qué ácido graso es, usted sabe que el carbono de mayor prioridad, usted le pone el número 1 del grupo carboxílico. Entonces, este es el carbono 1 y sucesivamente va a estar el último carbono. Entonces, el carbono que está directamente enlazado al carbono carbonílico, usted sabe eso que es el carbono alfa. Luego este es el carbono beta. Entonces, el último que está acá sería el omega. Yo soy el principio y el final, el alfa y el omega. Entonces, si es el ácido linoleico, por ejemplo, este que está aquí, que tiene 2 insaturaciones 18, 2.2, 2 puntos y tiene un 2, entonces tiene 2 insaturaciones y son C delta 9 y 12, quiere decir que comienza en el carbono 9 y en el carbono 12. Entonces, esas insaturaciones están conjugadas. Entonces, tenemos el alfa linolénico, 18.3, quiere decir que tenemos 3 insaturaciones. Si tú comienzas en el 9, tú sabes que entonces va a ser de 9 a 10, el 11 no, va a ser de 12 a 13, el 14 no, va a ser del 15 al 16. Entonces, este es un omega 3. ¿Por qué? Porque tú cuentas de aquí 1, 2, 3. Entonces quiere decir que la primera saturación comienza en el carbono número 3 desde el metilo terminal. Entonces, para eso le voy a dejar esta tabla que está aquí, que tiene a los ácidos grasos de mayor importancia biológica. Entonces, eso y la respuesta a la mayor cantidad de incertidumbre siempre es ¿por qué son pares? Entonces, le dejo el texto ahí porque eso es algo que se ve en el primer semestre, que la mayoría de los ácidos grasos tienen un número par de carbono porque son sintetizados por la concatenación de 2 unidades de carbono activadas de acetilcoenzima. Entonces, usualmente la gente estudia mucho los ácidos grasos poliinsaturados. Yo me dediqué por 4 años a estudiar el mirístico, porque el mirístico se asocia, tiene 14 átomos de carbono, se asocia al albúmino del ser humano. Si yo generé derivados hidrofóbicos en el que yo les coloqué a través de una reacción con agentes acoplantes, le pegué el ácido mirístico a un fotosensibilizador. Y ese ácido mirístico de cadena larga, de 14, se sabe que el albúmina del suero humano, que es la proteína más abundante del suero, que su función biológica es transportar moléculas endógenas y exógenas, y es la que se utiliza para solubilizar las moléculas endógenas que son hidrofóbicas. Así, tiene 5 sitios de unión específica para ácido mirístico y tiene sitios de unión específica para ácidos grasos de cadena corta y de cadena mediana. Hay muchos estudios que revelan eso, tanto porque se lo hace rayos X como por el RMN. Tú ves todas esas interacciones. Y yo estudié este, porque este se une con una constante bastante elevada y se une de manera específica, de manera tal que el grupo carboxílico, este que está aquí, cuando se une a la proteína, la cadena hidrocarbonada va hacia adentro y se enrolla para anclarse. Y esto queda como carboxílico hacia afuera expuesto para poder maximizar la interacción con el agua. Entonces, esos son importantes para eso. Y de ahí se ha desarrollado muchas aplicaciones biomédicas con el mirístico y el palmítico, porque tú lo que haces es que tú lo asocias a moléculas para que entonces ellos se vayan, tú lo derivatizas para que entonces ellos se puedan asociar a la HCA para controlar la liberación. Entonces, el ácido mirístico también se ha utilizado en formulaciones con insulina de larga duración. Que tú le pegas a la insulina un ácido graso para que se asocie a la HCA y se libere mucho más tiempo, porque el tiempo de vida de la HCA, la luz del ser humano, promedio son 19 días en circulación, así que tú puedes jugar con eso. Y luego también lo utilizas para aplicaciones en el cáncer para poder que se incorpore al cáncer y tú utilizas entonces el catabolismo de la proteína para incorporar entonces el fármaco antitumoral. Hay múltiples aplicaciones que tú puedes utilizar con todas estas cosas. Entonces, bien,
Aquí esta es una imagen para que les quede y no se les olvide esto. Entonces tienes aquí un ácido graso normal, tienes la cabeza polar y la cadena hidrocarbonada. Entonces tú tienes que el omega 1, omega 2, este es el omega 3. Y esta imagen le dice claramente que es muy sencillita, que este es el primer carbono C, este es el carbono 2, el carbono 3, así que este es el carbono alfa y este es el carbono beta. Entonces, algo importante. ¿Por qué la mayoría de los dobles enlaces son cis? Tiene una curvatura aproximadamente de 30 grados. ¿Eso qué función tienen en los ácidos grasos? ¿Se acuerdan? Eso lo tuvieron que haber visto el semestre pasado. Ese doble enlace cis, ¿qué función tiene? ¿Qué importancia biológica tiene que los ácidos grasos tengan ese doble enlace cis? ¿Se acuerdan? Ese doble enlace cis, al igual que la cantidad de colesterol, regula el empaquetamiento compacto de las membranas biológicas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que regula es la fluidez de la membrana. Entonces, esa curvatura cis que usted ve ahí evita que los ácidos grasos que la membrana sea mucho más compacta. O sea, evita que sea mucho más compacta, el empaquetamiento de la membrana le da la fluidez. Entonces, recuerden que las membranas biológicas se definen a través del mosaico fluido. Entonces, y las membranas biológicas están constituidas tiene lípido, tiene carbohidrato y tiene proteína. No solamente es lípido. Entonces eso le da una fluidez y regula la fluidez y permite entonces muchas cosas de importancia. Bien, algo importante para cuando se habla del metabolismo de ácidos grasos o el metabolismo de los lípidos, yo voy a enfocarme más que nada en los ácidos grasos para cortar el material. Es que aquí es importante la compartimentalización que vimos al inicio del semestre cuando hablamos de que el metabolismo intermediario, una de las maneras en que tú lo regulabas era a través de la compartimentalización. ¿Por qué? Porque la oxidación de ácidos grasos, que se conoce como la beta oxidación, se lleva a cabo en la mitocondria, mientras que la biosíntesis de ácidos grasos se lleva a cabo en el citosol. Entonces, eso es súper importante. ¿Por qué? Bueno, vamos a minimizar aquí un poquito para que vean ver. ¿Por qué es importante? Bien, la síntesis de ácidos grasos, como ocurre en el citosol, la membrana mitocondrial es impermeable a la acetilcoenzima. ¿Y qué nosotros aprendimos en la glucólisis? Nosotros aprendimos en la glucólisis que el producto final de la glucólisis es piruvato. Entonces, ese piruvato es que la glucólisis se lleva en el citosol. Ese piruvato es transformado a acetilcoenzima porque tiene que ser internalizado por un complejo, por un sistema transportador para que se forme acetilcoenzima. Si la acetilcoenzima se forma en la mitocondria, para que entonces entre al ciclo de Krebs. Entonces, la membrana mitocondrial entonces es impermeable a la acetilcoenzima, entonces tiene que transportarlo. Y entonces es un sistema de transporte de tricarboxilatos. Entonces, ese transporte, lo que tú estás transportando es citrato. Entonces, ¿qué tú haces? La acetilcoenzima entra al citosol en la forma de citrato por medio del sistema de transporte que usted lo ve aquí en la imagen. Tiene la acetilcoenzima, usted sabe que está la citrato sintasa, lo mismo que eso genera la primera reacción del ciclo de Krebs. Tenemos citrato, pero se llama también el ciclo ácido cítrico, porque es la primera reacción. Entonces, él aquí tiene el transportador y puede irse hacia el citosol. En el citosol tenemos el citrato. Entonces, en el citosol hay una enzima que se conoce como la ATP citrato liasa que cataliza la reacción para formar el acetilcoenzima que está aquí, tal oxalacetato. Usted ya sabe que hay oxalacetato tanto en el citosol como en la mitocondria. Entonces, luego de aquí, estos datos te puede ser transformado más hacia abajo, nuevamente hacia piruvato. Usted ya sabe que el piruvato está en el citosol porque es el producto final de la glucólisis. Tú tienes entonces que el oxalacetato tiene a la enzima malato deshidrogenasa, se forma malato, está la enzima málica y te lleva a piruvato. O sea, este piruvato usted sabe que puede entonces, si necesitamos ir para atrás para almacenar, pues tú vas a hacer síntesis de ácido graso, lo requiere para esto y este piruvato puede entonces ir hacia almacenar
formar glucosa, porque ya usted lo sabe, por la gluconeogénesis. Entonces, aquí queda la acetilcoenzima A. Entonces, esa reacción, tú tienes citrato más coenzima A más ATP, te da acetilcoenzima A, que ve aquí, ADP más fosfato inorgánico y oxaloacetato. Entonces, esa reacción se parece mucho a la reacción inversa de la citosintasa, efectuando que aquí tú vamos a usar la hidrólisis de ATP que se te requiere para la formación del tioéster. Oh. Perdón que tengo alergia. Bien, entonces vamos a colocarle, vamos a moverle aquí para que puedan verlo. Bien, cuando tú vas a ver la síntesis de ácido graso, tú tienes entonces acetilcoenzima. Esta imagen es del Horton de ustedes. Tiene acetilcoenzima, tiene 2 carbonos, hay una carboxilación y se forma malonilcoenzima. O sea, ahora aquí tienes 3 carbonos. Entonces tú tienes la acetilcoenzima A y tienes malonilcoenzima A, que entre ellos se forma algo que se conoce como acetil-ACP y malonil-ACP. Ahora vamos a conversar un poquito sobre eso. Para formar entonces acetoacetil-ACP, que tiene 4 átomos de carbono. Bien. Esto que está aquí, este proceso, cuando tienes 3 cetoacetil-ACP, tú haces una reducción, una deshidratación, otra reducción para formar acil-ACP y tú vas entonces elongando la cadena, los átomos a la vez. Entonces tú lo llevas a cargo de la síntesis del malonilcoenzima, que aquí es donde como comienza. Entonces la acetilcoenzima A carboxilasa produce el malonilcoenzima. Entonces esa se conoce como la ACC también, lo van a ver en algunos textos. Entonces la acetilcoenzima A carboxilasa cataliza el primer paso que compromete a la síntesis de los ácidos grasos. Aparte de eso, es uno de los pasos que determina la velocidad del proceso. Y este tipo de reacción usted ya la vimos. La vimos porque esta reacción se parece mucho en mecanismo catalítico a la de la piruvato carboxilasa. Usted ya sabe que tenemos el bicarbonato, que es CO2 activado. Entonces tenemos una enzima, la enzima tiene biotina. Y usted ya sabe que la biotina se utiliza por excelencia en las reacciones de carboxilación. Eso yo se lo expliqué cuando vimos la gluconeogénesis. Entonces, aquí es una reacción que se da en 2 pasos para poder formar entonces el malonilcoenzima. Entonces, esta enzima, la ACC, la acetilcoenzima carboxilasa, específicamente de los mamíferos, está sujeta a regulación tanto hormonal como alostérica. Un ejemplo clásico de esto es el citrato que se forma aquí. El citrato que se forma aquí, esto es lo que estoy hablando aquí. Bien, el citrato que se forma aquí estimula la ACC, a la acetilcoenzima carboxilasa. Y los ácidos grasos de cadena larga, acilcoenzima A, son inhibidores por retroalimentación de la enzima. Aparte de eso, también la ACC también es sustrato para muchas sinasas. Y eso quiere decir que también sufre regulación por modificación covalente, tipo reversible. Entonces, tiene 7 sitios de, la mola no me falla, son 7 sitios de regulación para fosforilación, pero específicamente hay uno de importancia que es la serina 79, si la memoria no me falla. Y eso está asociada con la inactivación de la enzima. Bien. Ahora, tenemos malonilcoenzima A y acetilcoenzima A. Entonces, hay algo aquí que se conoce como malonilcoenzima ACP y acetilcoenzima ACP. Entonces, la ácido graso sintasa cataliza 7 reacciones. Específicamente cuando estamos hablando del ácido palmítico, a partir de acetilcoenzima A y el malonilcoenzima A. Usted que ve aquí esto, tenemos el malonilcoenzima A, se pierde, el CO2 aquí tiene 3 cetoacil ACP sintasa para llegar a la acetoacetil ACP. Entonces, en la síntesis de ácidos grasos es la reacción inversa de la beta-oxidación. ¿Qué quiere decir con la reacción inversa? Tú comienzas con el acil ACP, tienes condensación, reducción, deshidratación y reducción para llegar al acil ACP más 2 átomos de carbono. Y en la beta-oxidación vas a la inversa. Tienes el acilcoenzima A, ¿verdad? Y tú haces oxidación, hidratación y tiólisis y tú quedas con menos 2 átomos de carbono. O sea, el tipo de reacción es a la inversa.
¿Cómo tú lo ves aquí? Que esta imagen yo se las pasé a ustedes ya, pero para que lo puedan ver cuando están estudiando. Por lo menos tenemos estas dos que están aquí. Entonces, estas son como tipo reacciones tipo primer. Entonces tú tienes aquí el acetilcoenzima A y el malonilcoenzima A. Entonces ellos se van a condensar. ¿Y qué es lo que tú ves? Que hay una enzima que se conoce como MAT. Que la ve aquí, dice MAT y dice MAT. Porque es la misma enzima que cataliza la reacción. Entonces tú tienes que, en los mamíferos se llama malonil acetilcoenzima ACP transasilasa o MAT. Cataliza dos reacciones similares en un mismo sitio activo. Entonces, eso permite que se pueda condensar. Entonces, ayuda a eso a formar, entonces, tienes el 1A y el 1B, que está aquí, y ellos se pueden entonces condensar. Y entonces, esto que está aquí, el 3-cetoacil ACP sintasa, también se conoce como la enzima de condensación. Entonces, uno hace toda esta reacción para llegar al acetoacetil ACP, que está aquí. Y después de aquí, las reacciones que vienen hacia acá abajo, estas que están aquí, las que hacen falta, tienes dos reacciones de reducción y de deshidratación para convertir entonces ese grupo beta-ceto, ¿verdad? Que está aquí, a convertir ese grupo a un grupo alquílico. Eso es lo que es el resumen, para que no se compliquen con eso. Entonces yo les puse en el taller, cuando vimos lo de fotosíntesis, yo les puse en el taller que ustedes verificaran las diferencias tanto en la biosíntesis como en la beta-oxidación de los ácidos grasos. Por eso yo no les voy a explicar nada de esto porque esto está aquí en la diapositiva, pero yo le dije que lo verificara como parte del taller. Cuáles eran las diferencias, qué tipo de enzimas utilizaban y demás. Así que se la dejo ahí para que lo vean, pero ustedes continúen con eso porque al final tenemos que tratar de cubrir todo este material y hacer todas las otras actividades de evaluación. Bien. Ahora, el acetilcoenzima A es de importancia biológica porque es el precursor de muchas moléculas de interés. Pero bueno, a partir de acetilcoenzima A tú puedes entonces llegar a la formación de colesterol. Y aquí el colesterol, tú tienes los esteroides de colesterol, las sales biliares y las vitaminas, así como las hormonas esteroidales. Aquí podemos llegar a la vitamina A, E y K, podemos por lo menos formar quinona, la cadena fitil de la clorofila y los terpenos. Entonces, por eso es muy, muy importante la acetilcoenzima A. En la biosíntesis del colesterol, ustedes lo ven aquí, esto es algo que se ve muchísimo. Cada vez que yo veo esta imagen me trae un déjà vu. Cuando yo estaba haciendo la maestría en el 2009, hicimos un quiz y te preguntaba, valía 2 puntos, había que hacer esto. Todo este mecanismo, esto es una reacción concertada para poder ciclar eso. Entonces, el colesterol es uno de muchos isoprenoides. Entonces, la importancia del colesterol es que él es precursor de vitaminas esteroidales. Pues aparte de eso, el colesterol también tiene una importancia porque el colesterol ayuda a regular la fluidez de la membrana biológica. Entonces, la gente dice de manera errónea el colesterol bueno y el colesterol malo, para hacer referencia a la HDL y a la LDL. La HDL son las lipoproteínas de alta densidad y las LDL son las lipoproteínas de baja densidad. Entonces se sabe que la LDL, la lipoproteína de baja densidad, están asociadas a problemas del miocardio. Entonces te hace más propenso a infarto, mientras que el HDL no. En el 2012 hubo una publicación que salió en The Lancet. Ahora todo el mundo sabe qué es The Lancet por lo de la pandemia, que es una revista médica, una de las revistas que más se lee. Estoy suscrito y me llega la notificación de todo lo que se publica toda la semana, me llega los viernes. Entonces, casi todo lo de la coronavirus fue publicado en The Lancet o si no fue publicado en el New England Journal of Medicine, que son dos de los journals muy, muy top en medicina. Que los médicos siempre están leyendo ahí todo lo que ocurre para mantenerse actualizados. Entonces, ¿qué ocurre? En el 2012, unos médicos de distintas clínicas tomaron el récord para explicarle rápidamente el concepto ese de colesterol bueno y colesterol malo. Tomaron el récord de, no sé si eran 2.000 o 3.000 pacientes, ya la memoria me está fallando un poco.
¿Y qué hicieron? Por lo menos, supongamos que yo tomo el salón de ustedes, los 14 de ustedes, y yo tomo el historial clínico de ustedes. Su historial clínico, la patología que usted tiene, cómo se la diagnosticaron, y yo lo relaciono con sus laboratorios, sus exámenes de laboratorio. Entonces, sin así a la libre, tomamos toda la información de ustedes y yo digo, bueno, de los 14 de ustedes, 8 tenían los LDL elevados y su diagnóstico clínico al final fue que tenían problemas cardíacos. El restante tenía los HDL elevados y su diagnóstico no estaba asociado a problemas cardíacos. Entonces ellos era como un equipo de fútbol, eran bastantes médicos, eran como 20, creo que eran como 20 y pico, eran de distintos hospitales. Tomaron la data así de todo, le llaman un cross-sectional study, de todos los pacientes para tratar de verificar y encajar si ese diagnóstico basado solamente en eso era posible. Ellos publicaron en la revista The Lancet que la información que habían obtenido al verificar eso demostraba que si tú tenías los HDL elevados, tú eras menos propenso a sufrir de problemas cardíacos, pero no había una evidencia concluyente que fuese suficientemente fuerte para poder validar lo que ellos estaban diciendo. Entonces, cuando tú publicas algo en cualquier revista científica, ustedes están comenzando su carrera como químico y puede que muchos de ustedes vayan a hacer posgrado. Cuando tú publicas algo, eso está ahí. En cualquier momento de la historia que esté el paper ahí publicado, a pesar de que tú hiciste todo lo del laboratorio, hiciste todos los experimentos, hiciste el double check, hiciste todo, tienes en la barra de error, tienes todo. Y tú tienes que describir brevemente la metodología que tú utilizaste, porque tiene que ser reproducible. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en China y yo agarro una publicación científica de usted y yo veo su metodología y yo trato de replicar el experimento, me tiene que dar. Si usted dice que eso da 40% de rendimiento, pero yo usualmente cuando tú vas a ver eso, la gente no reporta todo lo que hace. Reporta porque tú estás obligado a hacer una breve descripción, no una descripción en detalle. O sea, si tú tuviste que hacer otras cosas, tú dices, hicimos esto y lo otro, y sacó esto, pero la gente no describe todo paso a paso, exceptuando nosotros cuando hay, porque a mi asesor le gustaba que tú describieras todo lo que tú hacías. Entonces ahí, eso, cualquiera que trata de replicarlo y no le sale, si es alguien en el campo muy, muy renombrado, manda una carta al editor. Dice que yo revisé el artículo, yo traté de replicar las condiciones experimentales del artículo de Guevara et al. Y esto no da. Y lo manda la carta al editor. Y eso es una sección que se llama Letters to the Editor, así se llama. Y él y él publica la carta. Y dice, yo revisé esto y no da y vimos esto. La información del paper no nos permite reproducir, vemos que no se da esto, que esto y lo otro. Entonces Guevara tiene el derecho a réplica. Y entonces Guevara manda una carta. Y entonces nos vamos back and forward hasta que o el editor haga que Guevara retracte el paper, el artículo lo saca de la edición y ya perdió esa publicación, o tú convences al que está cuestionando tu artículo sobre la validez científica de tus resultados. Entonces, ese paper en el 2012 de The Lancet, yo lo tenía, no me acuerdo dónde estaba, porque como perdí la computadora en el 2015 y ya voy por la tercera computadora de esta, así que no tengo la información. Fue como un mes de cartas van y vienen, porque The Lancet sale toda la semana, así que era un mes de cartas van y vienen, debatiendo si se puede o no
y obligaron a que los autores tuvieran que parafrasear lo que estaban diciendo, porque habían dicho que era concluyente de que no te daba enfermedades cardíacas. Entonces, por eso cuando tú vas al médico, el médico siempre te agarra los laboratorios. Aquí, quién se ha hecho perfil lipídico en los últimos meses? Antes de seguir conversando ahí, ¿quién se ha hecho? Nadie. Cuando tú te haces perfil lipídico, para que les quede, porque estamos dando metabolismo, ¿cómo el médico sabe si tú comes mucha grasa? Por los triglicéridos o triglicéridos. Tú te haces triglicéridos, tú te haces colesterol, tú te haces HDL y LDL. Entonces, el LDL es lo que llaman el colesterol malo y el HDL es lo que llaman el colesterol bueno. Tú ves el colesterol es el precursor de muchas enfermedades, de muchos metabolitos. Por eso tú requieres cierta cantidad de colesterol. Tú produces cierta cantidad de colesterol diariamente, pero el resto que te hace falta para tus rutas biosintéticas, tú los consigues de la comida. Y los triglicéridos es la manera en que tú almacenas las grasas. Entonces, si tus triglicéridos están volando, significa que tu dieta es rica en grasa. Entonces el médico ve tus triglicéridos, tú dices, no, pero yo no como grasa, están los triglicéridos por las nubes. Entonces ahí te mandan a cortar la grasa. Pues si tú tienes los LDL bajo, los HDL bien, colesterol un poquito arriba, pero triglicéridos bien, entonces el colesterol se te sube un poquito, es algo que comiste en las últimas 24 o 48 horas. Es lo mismo que cuando tú estás dando, para ustedes que van a hacer la tarea de diseñar una enfermedad metabólica. ¿Alguna vez alguien aquí se ha hecho la hemoglobina glicosilada? ¿Saben qué es eso? Nunca se han hecho, ni usted ni un familiar, usted se ha hecho la hemoglobina glicosilada. Bien, la hemoglobina glicosilada, ¿qué ocurre? Si usted tiene un evento en el cual el metabolismo de la glucosa se vio afectado y hubo un incremento abrupto de los niveles de azúcar en la sangre, la hemoglobina puede glicosilarse. También puedes tener en la albúmina, también hay otro tipo de reacciones, pero vamos a hablar específicamente de la hemoglobina glicosilada. Y cuando se pega el azúcar, ese azúcar en la hemoglobina puede durar 19 a 20, son como 22 días. Entonces, el médico, si quieres descartar y saber si usted tiene problemas de azúcar o el metabolismo de azúcar, para ser más específico, entonces el médico no le hace el azúcar en ayuno, le hace la hemoglobina glicosilada. Por lo menos le digo porque mi papá que en paz descanse, cuando se iba a hacer, él fue paciente de nefrología por muchos años, por 7 años, sufría de insuficiencia renal crónica. Mi papá era muy creyente en los métodos naturales. Entonces, no sé si ustedes, lo que son del interior para allá, hay algo que se conoce como palito amargo. No sé si lo han escuchado. Entonces la creencia del palito amargo es que tú lo pones en agua, el palito amargo, y tú tomas el agua de ese palito amargo y eso te limpia y te baja los niveles de azúcar. Misteriosamente funcionaba, mi papá lo tomaba y le funcionaba y le bajaba los niveles de azúcar. O sea, cuando yo iba a las citas con él le salía el azúcar bien. Entonces yo le pedí al médico que le mandara la hemoglobina glicosilada, porque es la única manera en que íbamos a saber si había o no problema de azúcar. Es como el que se va a hacer exámenes en una semana, si te comes una semana antes de comer pura lechuga, y puro tomate, y pura ensaladita, y pura cosa hervida, y pura cosa a la plancha, para que le salgan en los laboratorios. Usted mismo se está mintiendo. Entonces, hay pruebas que tú puedes utilizar para bypassear eso. Entonces, regresando al colesterol, entonces el colesterol es el precursor metabólico de las hormonas esteroidales, la testosterona, el estrógeno. La vitamina D son derivados del esterol. Entonces, la vitamina D se sintetiza por la acción de la luz. Entonces, cuando los bebés nacen, tú ves que antes se podía que pasearas al bebé un tiempo
por el sol, para que eso lo ayudaba a activar la síntesis de las vitaminas D. La vitamina A y D son importantes para el crecimiento, por eso que la leche está fortificada. Y las vitaminas A y D fueron descubiertas por McCollum en el 1904 y por Elmer de manera diferente, y ambos las describieron, y la describieron en 1910. Y de ahí salía la vitamina A, la llamaban Fat Soluble A o grasa soluble A, y la vitamina D, después llevó el nombre de vitamina E, vitamina D, porque el nombre de vitamins es del inglés de vital amines, de aminas vitales. Se pensaba que todas las vitaminas eran aminas. Entonces hasta 1912, 10 por ahí, que McCollum y Elmer hicieron los estudios y de manera independiente demostraron que había una grasa, hicieron un extracto etéreo de la mantequilla y pudieron entonces sacar tanto la vitamina A como la vitamina D. ¿Y cómo se dieron cuenta que eran esenciales para el crecimiento? Porque ellos lo que hacían era que tomaban la vitamina, el extracto etéreo, y se lo daban a comer a los ratoncitos blancos, que fueron los primeros modelos que usaron ese tipo de ratones. Fue publicado en el Journal of Biological Chemistry. Y ellos le daban, lo pesaban y le medían la longitud. Y así fue que llegaron a la conclusión, y por eso ahora todo está fortificado con vitamina E y vitamina D. Entonces nosotros tenemos la leche fortificada con vitamina E y vitamina D. Pero en los países en el norte, donde hay mucho frío, que usualmente tú no sales mucho al sol, los niños más que nada tienen deficiencia de vitamina D. Por eso es que fortifican todo. Porque si hace mucho frío tú no puedes estar afuera y tú necesitas también las vitaminas. Importante. Otro tipo de lípidos son los eicosanoides. Ustedes tuvieron que haber visto esto el semestre pasado, el ácido araquidónico, los leucotrienos, que están asociados aquí con el dolor. Entonces tú utilizas la aspirina para bloquear la ciclooxigenasa y tú no puedes entonces sentir el dolor. Es una inhibición tipo irreversible. Y tú matas la enzima. Entonces, cuando tú llegas a la parte importante, aquí, cómo tú describes entonces que el primer experimento que determina cómo se lleva la beta-oxidación? Nosotros cuando comenzamos con introducción, yo le dije que revisaran el experimento de Franz Snoop. Entonces, él alimentó perros marcándolo con un anillo aromático. Y con el anillo aromático, él cuando vio los productos de degradación, que lo vio en la orina del perro, entonces él vio que el producto era ácido benzoico, y entonces ese se metaboliza y se forma la amina correspondiente y era ácido hipúrico. Entonces si era de cadena par, si era de cadena impar, entonces tenía un fenilacetúrico, un ácido fenilacetúrico. Entonces él podía describir, y ahí llegó a la conclusión entonces que se daba por unidades de 2 átomos de carbono. Un experimento sencillo, pero marca el inicio de el estudio del metabolismo intermediario a través de la experimentación. Este experimento tan sencillo como este. Llegó a esa conclusión. Entonces, esto genera entonces lo que se conoce como la beta-oxidación. Entonces, la beta-oxidación, los ácidos grasos como tal, tienen que ser activados antes de que ellos puedan ingresar a la beta-oxidación. Perdón. Entonces, bien, la beta-oxidación, antes que el ácido graso, como estoy diciendo, pueda ser oxidado, debe ser activado. Entonces, él es activado en una reacción de acilación que es dependiente de ATP. Esto es catalizado por la acilcoenzima A sintetasa. Entonces, como les explicaba, en la síntesis de ácidos grasos, tú haces condensación, ¿verdad? Reducción, deshidratación y reducción. Es sencillito para pegar 2 átomos de carbono a la vez. Comienzas con acetilcoenzima A y malonilcoenzima A. En la beta oxidación, entonces al revés, tú tienes que oxidar. Tú vas a oxidar, hidratar, oxidar, y una tiólisis que es para la hidrólisis del éster. Entonces, los ácidos grasos, o más bien los ácidos grasos de cadena larga acilcoenzima A, eso que usted ve aquí, ellos no pueden ingresar a la membrana. Entonces, ¿cómo ellos pueden, cómo son transportados? Ellos son transportados, déjame ir hacia acá para que lo vean.
Ellos son transportados por la carnitina. Entonces la carnitina es la que permite que tú puedas transportar de un lado al otro el ácido graso. Entonces la carnitina se utiliza como suplemento dietético también para los atletas. Toman carnitina para transportar más ácido graso, porque si tú transportas más ácido graso, entonces ¿qué estás haciendo? Estás permitiendo que tengas disponible mayor cantidad de energía para optimizar el rendimiento. Entonces eso llega al debate si lo que estás haciendo es ilegal o no, como cuando Lance Armstrong y el equipo de ciclismo de Estados Unidos utilizaba EPO para oxigenar la sangre, hacían transfusiones de sangre. Ellos fueron los primeros en institucionalizar la bioquímica clínica para el mal uso, para incrementar el performance en el deporte. Así Lance Armstrong ganó el Tour de France varias veces con su equipo. Ellos utilizaban el EPO, que entonces eso es lo que permitía, esa es la eritroproyetina, que cuando tú eres paciente en nefrología, tú tienes la deficiencia y tienen que inyectártela para que tú puedas entonces generar más hemoglobina. Luego te dan hierro para que tú puedas complejar esa hemoglobina, para que tú puedas entonces transportar oxígeno, porque si no, si no la genera la eritropoyetina, lo que estás haciendo es que siempre estás cansado y tu nivel de hemoglobina están por debajo. Entonces siempre se tiene estado anémico, no puedes subir escaleras ni puentes elevados, ni nada porque te agotas, porque no te suficiente oxígeno. Entonces son maneras en que la gente ha utilizado la bioquímica para incrementar el performance, además de los esteroides y todas las otras cosas que usted ya sabe. Pero la carnitina se utiliza también y se vende como suplemento y se vende aquí en Panamá. O sea, tú lo que haces con esto, tú facilitas el transporte de ácido graso para que entren en la beta-oxidación, para que tú tengas más energía. Porque cada acetilcoenzima que genera al final el producto, eso entra al ciclo de Krebs. Bien, vamos a seguir aquí. Entonces, cuando estás aquí, entonces tú tienes ese proceso y la carnitina lo transporta. Entonces, esa transesterificación tiene una constante de equilibrio de 1, lo que te indica que ese enlace de O-acil que se forma con la carnitina tiene una energía de hidrólisis similar a la de los acilcoenzima A o del el tioéster, el enlace tioéster del acilcoenzima A. Entonces, eso es súper importante porque permite que es súper rápido el proceso. Entonces, cuando tú vas a ver esta reacción que está aquí, esto es la beta oxidación, estas 4 reacciones que están aquí. Y esto que usted ve hacia acá, eso está directamente acoplado al transporte electrónico en la cadena transportadora de electrones. Eso quiere decir que cuando tú haces la beta oxidación, tu producto final es un acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima que está aquí entra. Bien, perdón. Bien, entonces estos 4 son los 4 pasos de la beta oxidación. Entonces, este acetilcoenzima que tú tienes aquí entra al ciclo de Krebs. Y usted ya sabe que cada vuelta que hace un acetilcoenzima, ¿cuánto ATP genera? Bien, ahora vamos a un ejemplo de esto. Bien, tenemos el ácido graso acilcoenzima que está activado. Entonces, él va a entrar a la beta oxidación. La primera reacción es la formación de un trans alfa beta a través de la deshidrogenación de una flavoenzima y que se conoce como la acilcoenzima deshidrogenasa. El segundo paso que está aquí es la hidratación del doble enlace por la enoilcoenzima A hidratasa para formar el 3L-hidroxiacilcoenzima A, que es el que usted ve aquí. El tercer paso es una deshidrogenación dependiente de NAT, en la que tú tienes entonces que se forma el beta-cetoacilcoenzima A, que usted ve aquí. La número 4 que está acá, entonces la ruptura del enlace del carbono alfa y del carbono beta. Y esto es catalizado por una tiolasa para que se forme entonces la acetilcoenzima A. Entonces, estas 4 reacciones son las que permiten que se lleve a cabo la beta oxidación.
Y esas son reacciones de oxidación, hidratación, oxidación y tiólisis. En el resumen. Entonces, estas que están acá, para que quede aquí las 5, las 6, las 7 y las 8, están directamente asociadas con la cadena transportadora electrónica. Quiere decir que cada ácido graso que se forma, que tú vas a hacer la beta oxidación, sale con 2 átomos de carbono en forma de acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A va al ciclo de Krebs va al ciclo de Krebs y entonces te genera los equivalentes de ATP, que son 10. Bien, ¿cómo vemos esto? Vamos, eso es lo que ustedes les dije que verificaran ustedes los distintos mecanismos. Aquí se lo dio también las cadenas impar, succinilcoenzima A. Vamos a ver la beta-oxidación del ácido palmítico, que es lo que más me interesa que veamos. Bien, si tú tienes el ácido palmítico y tú das la beta-oxidación, entonces tú cuentas la cantidad de átomos de carbono que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces son 16 átomos de carbono del ácido palmítico. ¿Cuántas acetilcoenzimas se forman? 8. Porque usted nada más toma este número y lo divide entre 2. Al dividirlo entre 2 quiere decir que tú vas a tener 8 acetilcoenzimas que se forman. Pero en la beta oxidación directamente tú vas a formar 7 FATH2, 7 NADH y los 7 protones. ¿Por qué digo 7? Porque al final te queda 1 como acetilcoenzima directamente. Así quiere decir que son 8 acetilcoenzimas que se forman, pero 7 da 7 vueltas en la beta oxidación. Entonces, estos 8 acetilcoenzima A entran al ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs entonces, ellos te van a formar los 24 NADH y los 8 FATH2 que son equivalentes a lo que está generando más los 8 ATP. Entonces, estos que están aquí, los NADH y FATH2 del ciclo de Krebs, ya ustedes saben que eso van en la cadena transportadora de electrones. Y estos que están aquí también van en la cadena transportadora de electrones. Entonces, ¿cuántos ATP se forman de manera total o completa? Uno quiera ver, son 100 ATP que están asociados a la cadena transportadora de electrones y 8 ATP. Pero como se consumen 2 en la activación del palmitoylcoenzima A, para activarlo, porque acuérdense que él no entra de manera directa, tiene que ser activado. Entonces, al ser activado se consumen 2 ATP. Entonces, eso te va a generar un total de 106 ATP. Esta es la reacción de balance. Tú sabes entonces que son 108 ATP y siempre que hagan el cálculo le quitan los 2 ATP de la activación, te da 106 ATP. Entonces, usted puede asociar esto con el costo energético. ¿Qué quiere decir eso? Que el costo energético de la beta-oxidación o la generación de energía de la beta-oxidación del ácido palmítico es equivalente a 3.233 kJ por mol. Si usted lo ve así, usted dice, bueno, el delta G, condiciones estándares fisiológicas para la combustión del palmitato a CO2, la oxidación completa, es igual a menos 9.790 kJ por mol. La energía hidrolítica contenida dentro de los 106 ATP es 106 por 30.5 kJ por mol, porque ya lo hemos visto aquí, cada vez que se habla de hidrólisis ATP son 30.5 kJ por mol, equivale a los 3.233 kJ por mol, que es lo que usted está viendo aquí. Entonces, la eficiencia de la beta-oxidación, bajo cuestión estándar, quiere decir cuánta energía se recupera, es equivalente a un 33%. ¿Qué quiere decir? Que esta es la combustión completa. Si lo hago todo uno solo, pero como va con ATP, entonces la eficiencia del proceso, biológicamente hablando, es 33%. Ahora, ¿cómo tú sacas cuánta energía tú recuperas en la biosíntesis versus la beta-oxidación? Si tú haces la biosíntesis del ácido palmítico, ya usted sabe que son 7 reacciones consecutivas que tienen que ver con la sintasa. Entonces sabes que el acetilcoenzima A, 1 y 7 malonilcoenzima A. Entonces eso te consume NADPH
para formar palmitato. Entonces, de ahí hacemos todas las vueltas normales de la síntesis. Tú vas a elongar la cadena una y otra vez, que fue lo que les dije que verificaran en el taller, cómo era el proceso de la síntesis, tanto de los cadena impar como de la cadena par, y lo verificaran. Entonces, yo les voy a explicar esta parte. Acetilcoenzima más malonil para llegar a palmitato. Entonces, aquí está el proceso. Decimos, en el ciclo de Calvin que vimos con la fotosíntesis, para la fijación, tengo 3 CO2 más 9 ATP más 6 NADPH más 5H más 5 moléculas de agua para formar el CO3-fosfato. Entonces, yo requiero para formar el CO3-fosfato, que es cuando tú lo fijas, NADPH y ATP para la fijación de CO2. El CO3-fosfato acetilcoenzima A está acoplado a la síntesis de 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. Hasta aquí el ciclo de Calvin y aquí ya la glucólisis. Entonces tenemos el ciclo de Calvin. 3 CO2 para llegar al CO3-fosfato. Y me cuenta, desde aquí para llegar acá. Cuando estoy aquí en CO3-fosfato, entonces él entra en la glucólisis. Entonces tenemos aquí CO3-fosfato, uno solo tenemos, entonces te genera este NADH, 1, 2 ATP. Pero aquí tengo piruvato. El piruvato es transformado a acetilcoenzima A por el complejo enzimático piruvato desodenasa para tener acetilcoenzima A y me tengo otro NADH. Entonces, ¿cuántos NADH tú requieres? El CO3-fosfato acetilcoenzima A está acoplado a la síntesis de 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. Y entonces, aquí, el 3CO2, aquí están los ATP que se consumen y los NADPH que se consumen para formar el CO3-fosfato. Entonces, cuando estamos aquí, la biosíntesis del ácido palmítico, en resumen, necesita 8 moléculas de acetilcoenzima A, de las cuales 7 se utilizan para la síntesis de malonilcoenzima y una molécula ingresa como tal en la primera reacción del ciclo. Para la síntesis de malonilcoenzima A se gasta una unión rica en energía proveniente del ATP y como se requieren en total 7 moléculas de malonilcoenzima A, se gastan en total 7 ATP para la síntesis de una molécula de ácido palmítico. Cada vez que se incorporan 2 carbonos provenientes del malonil ACP, se necesitan 2 moléculas de NADPH para la reducción del grupo ceto en la posición beta. Necesitamos un total de 14 moléculas de NADPH para los 7 ciclos de reducción. Si los carbonos 15 y 16 del ácido palmítico provienen directamente de la acetilcoenzima A, mientras que los restantes provienen del malonilcoenzima A. Entonces, en otras palabras, para la biosíntesis, tú tienes 7 acetilcoenzima A 7 malonilcoenzima A son 7 ATP que tú consumes. 7 pasos en la síntesis necesitas 14 NADPH, eso da 35 ATP, porque esto es lo mismo, el NADPH es equivalente en energía al NADH, es multiplicado por 2.5. Necesitas 8 acetilcoenzima A, entonces quiere decir que es 8 acetilcoenzima A por 7 ATP más 4 NADPH igual a 17, y esto me da 136 ATP. Entonces, el total de ATP utilizado en la biosíntesis del ácido palmítico es 178. Entonces, ¿cuánta energía yo recupero en la beta-oxidación del ácido palmítico versus cuánto yo utilizo en la síntesis? Entonces tú dices, si yo requiero 178 para sintetizar ácido palmítico y la beta-oxidación me da 106 ATP, tú divides 106 entre 178, me dice que yo recupero el 59.55% de la energía del ácido palmítico. En otras palabras, vamos para acá. La beta-oxidación me da 106. Entonces, la energía libre de esto es 3.233, pero la combustión completa tiene un delta G de 9.790. Entonces, tú tomas y tú divides 106, esto está aquí, disculpen, 3.233 entre esto, te da el 33% que estás viendo de la eficiencia. Porque la combustión completa de esto tiene esta energía, pero la energía hidrolítica en ATP equivale a 3.233. Así que esto entre esto te da el 33% que está aquí.
para saber cuánto tú recuperas en de la biosíntesis. Recuerde que todo proceso de biosíntesis tú requieres energía. Pues tú estás en un proceso de ordenamiento. Entonces, en ese proceso que está aquí, cuando tú lo ves, tú tienes que verlo desde el ciclo de Calvin para acá. Tienes que verlo desde la fijación del CO2. Pues tú estás formando enlaces. O sea, tú comienzas desde cuando se fija para formar el CO3 fosfato, tú aquí requieres NADPH y ATP. Tu producto final es el CO3 fosfato. Estamos hablando aquí. Entonces tú tienes aquí guisadero 3 fosfato que está acá para formar, te forma una H aquí y una H cuando se forma acetilcoenzima. Y tienes estos dos ATP. Entonces, aquí mismo concepto, como estamos arrancando desde aquí, yo no tomo en consideración los ATP que se consumen acá arriba, porque estoy arrancando desde aquí, la molécula entra aquí. Entonces, 8 moléculas de acetilcoenzima A, de las cuales 7 se utilizan para la síntesis de monoilcoenzima A y una molécula universal como tal en el primer ciclo de la reacción. Entonces, para la síntesis de malonilcoenzima A se gasta una unión rica en energía proveniente del ATP y como se requieren 7 moléculas de malonilcoenzima A, se gasta un total de 7 ATP. Cada vez que se incorporan 2 carbonos provenientes de malonil ACP, se necesitan 2 moléculas de NADPH para la reducción del grupo Z en la posición beta. Por eso requieres 14 moléculas de NADPH para los 7 ciclos de reducción. Y los carbonos 15 y 16 provienen directamente del ATP. Entonces, el resumen, 7 acetilcoenzima A 7 malonil, 7 ATP. 7 pasos en la síntesis del ácido palmítico requieren 14 NADPH. Eso equivale, multiplica 14 por 2.5, te da los 35 ATP que están aquí. Luego tienes 8 acetilcoenzima A. Así que eso es 8 por 7 ATP más los 4 NADPH. Aquí tienes 17 equivalente a ATP, así que 8 por 17. Son los 136 que está aquí. Entonces el total de ATP que tú utilizas en la biosíntesis son 178 y tú lo divides a la energía recuperada. Entonces, eso es la manera en la que tú puedes calcular la eficiencia del proceso. Nada más tienes que saber cuál es la longitud del ácido graso y cuenta la cantidad de vueltas y hace exactamente esto que está aquí. Solamente tienes que ver cuánto es, si van a hacer 8 vueltas, 9 vueltas, 10 vueltas. Y usted puede hacer exactamente esto para poder verificar. Y la beta oxidación es más fácil. Entonces, para que podamos verlo, vamos a hacer un ejemplo. Un momentito, vamos a buscar nuevo presentación para rayarla aquí. Pluma, parece que yo hice un... Bien, vamos a hacer un ejemplo para que les quede aquí. $18. Bien. ¿Cuántos átomos de carbono hay aquí? 18, 19, 20. ¿Cuántos acetilcoenzima deben formarse? ¿Cuántos acetilcoenzima?
¿Cuántos se deben formar? 20 entre 2, 10. Acetilcoenzima, ¿verdad? Pues les dije que aquí, lo que tuviera aquí para la beta-oxidación, lo dividen entre 2. Se forman 10 acetilcoenzima. Entonces, por consiguiente, para que se dé la beta-oxidación completa, porque les queda aquí, más 9 FAD. Recuerden que el último, toma la beta-oxidación, el último sale como acetilcoenzima. 9 FAD más 9 NAD. Que quieren su forma oxidada aquí. Más 9, vamos a ponerlo aquí abajito esto para que le quede ahí. Nueve coenzima A más, a ver, entonces quiere decir que esto me va a dar entonces 10 acetilcoenzima A, esto entre 2 me da la cantidad de acetilcoenzima A. Esto es importantísimo que lo sepa. Más, si yo tengo 9 FAD, debo tener entonces 9 FAD H2. Más 9 H más los 9 protones. Bien, entonces vamos a ir aquí. Entonces, ¿cuánto la beta-oxidación? ¿Cuántos equivalentes a ATP se forman? Se tiene que tomar entonces. Tenemos 10 acetilcoenzima A más 9 FADH2 más 9H2. Hace lo mismo que hemos visto hasta el momento. Te dice 2.5 ATP por ¿cuánto? Hay 9. Nueve NADH. Entonces 9 por 2.5, 22.5 ATP. Bien, entonces ahora ya esté listo. Vamos a FADH, lo mismo. 1.5 por 9
Multiplicamos 1.5 por 9. ATP. Y como usted sabe, cada acetilcoenzima que entra genera 10 ATP. Así que tenemos, son 10 ATP por 10 acetilcoenzima A. Esto es igual a 100 de 100. Para cuando están estudiando se me fue con la pluma. Vamos a rayarlo así para que le quede en la grabación. Esto es 100. Entonces, esto en total son 136 ATP. Pero como se consumen 2 ATP en la activación, le quitamos 2. Y la cantidad de ATP o los equivalentes a ATP que se generan producto de la beta oxidación del ácido graso 20 son 134 ATP. ¿Vieron lo que hice aquí? Sí, no. Sí, profesor. Entonces, esto es lo que tienen que saber. Entonces, si aquí fuese insaturado, son la cantidad de beta oxidación normales, luego tienen que quitar la insaturación, así que tendría que usar un juego de enzimas adicionales. Cuando quita la insaturación, luego hace la beta oxidación normal y sigue adelante. Entonces, por eso le dejé el taller y les pregunté que verificaran la diferencia entre uno saturado o insaturado para la síntesis, para la beta oxidación. Para que usted pueda hacer esto, no importa que yo le coloque. Y nada más tiene que saber que si hay insaturación, tiene que usar juego de enzimas extra para eliminar la insaturación. Y esto, usted ya sabe que es en espiral, como metabolismo, pues usted hace el mismo juego de enzimas una y otra y otra y otra vez. Y ahí le coloco eso dentro del lípido. Le coloco esa print de pantalla para que lo tenga. Entonces, si usted quiere saber cuánto es la energía recuperada en la beta oxidación, usted toma este mismo y haga el ejemplo de la biosíntesis. ¿Cuánto sería todo el proceso para la biosíntesis de este ácido graso 22.0? Y luego divide eso entre eso y usted saca la cantidad de energía. Si usted quiere saber cuánto es la eficiencia de este proceso, usted busca el delta G en condiciones fisiológicas estándar de este ácido graso y usted divide esta cantidad entre la hidrólisis de eso y le da la eficiencia. Es lo mismo una y otra vez. Así que esta parte no es compleja, porque es el mismo juego de reacciones una y otra vez.
Ya son las 9:30 prácticamente, así que vamos a dejar la clase hasta aquí y yo le voy a subir esto que está aquí para que lo puedan utilizar para estudiar. Entonces, ¿alguna duda, algo que no esté claro sobre cómo hice esta beta oxidación? ¿No? Profesor, en las insaturaciones, ¿qué nos dijo que teníamos que hacer ahí en esa parte? Me confundí un poco. Cuando hay insaturaciones tienes que fijarte, por eso lo puse en el taller que le di, esto es fotosíntesis, pero tiene la parte de ácido graso que es lo que vamos a ver después. En la insaturación tienes que buscar ahí un juego de enzimas. Déjame ir para atrás. Vamos a mantener ahí para poder pasársela igual ahí. Cuando tú ves las saturaciones, por eso le dije a priori que las verificaran, pues yo sé que yo aquí. Aquí tienes normalmente el ácido graso, ¿verdad? Veamos. Por eso le dije que igual están aquí en la diapositiva. Tienes el linoleíl coenzima A. Entonces tú tienes, de aquí hacia acá, tú haces 3 rondas de beta oxidación. Esto es del mismo orden de ustedes. 3 rondas de beta oxidación y caes entonces en saturación. Tú tienes una isomerasa que tiene que cambiártelo, la forma. Luego tienes otra ronda de beta oxidación y sigues adelante. Entonces, cuando llegas aquí, tienes entonces que cambiar y jugar con el proceso. Pues tienes que reconocer cuáles son las que van a la beta oxidación. ¿Cómo lo hace la beta oxidación? Mira, por eso le dije que le dejé eso en el taller. Tú tienes el ácido graso acilcoenzima. Cuando él entra a la beta oxidación, él sufre una oxidación. ¿Verdad? Lo tienes aquí. Él se oxida. Cuando él se oxida, ¿qué estás viendo? Es este que está aquí. Se forma el trans delta 2 enoilcoenzima que tiene este que está acá. Luego hay una hidratación. Específicamente aquí, vas a hidratar aquí y va a tener el L3 hidroxiacilcoenzima, este que está aquí. Ahora aquí tienes una oxidación que es dependiente de NAD para formar el 3-cetoacilcoenzima. 1, 2, 3. Entonces, ¿ves? 1, 2, 3. 3-cetoacilcoenzima A se forma esto. Ahora que tienes aquí es una tiólisis. ¿Por qué? Porque te va a llevar esto que está acá para que pueda salir al acetilcoenzima A. Entonces tú tienes que, él rompe en el carbono beta, porque beta oxidación. ¿Y qué ocurre? Tiene aquí 1, 2, 3 del carbono beta. Entonces tú vas a romper entre el carbono alfa y el carbono beta y se lleva entonces al romper aquí, sale aquí acetilcoenzima A y tú lo has llevado uno a la vez. Mira que entra coenzima A, te lo llevas uno a la vez. Y estás sacándote y vas rompiendo el carbono alfa. Entonces tú tienes que hacer así las cantidades de rondas necesarias para poder llevar. Cuando llega a la insaturación, entonces, fíjate, 3-cetoacil coenzima tiolasa. El 3-cetoacil tiolasa. Entonces, entra coenzima A, tú rompes y generas nuevamente en el extremo la coenzima A y sigues dándole las vueltas que necesites. Cuando llegas a la insaturación, aquí hay 3 rondas. Una del carbono 1, que tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que tú haces 3 rondas porque van a salir 3 acetilcoenzima. Luego te queda un doble enlace y este doble enlace cis. Pero el que reconoce la enzima de la beta oxidación es trans. Entonces tú tienes que isomerizarlo a cis. Y aquí tiene entonces el delta 3, delta 2, 3, ¿ves? 1, 2, 3, enoilcoenzima isomerasa. Y ahora transformé esto en trans. Al transformarlo en trans, él es sustrato para la beta oxidación. Aquí. ¿Me estoy explicando? Al ser sustrato para la beta oxidación, entonces tienes una ronda más de beta oxidación. Entonces, ahora llegamos aquí, en la cuarta vuelta. Entonces tú tienes ahora 1, 2, 3 y tienes ahora un doble enlace acá. Tú tienes ahora que aquí va a caer, en el cuarto paso tienes ahora el acilcoenzima deshidrogenasa,
que esta es la primera reacción de la beta-oxidación y continúas. Entonces aquí el dienoil coenzima reductasa. Y sigues hasta que termine la beta-oxidación. Cada vez que entras a algo que no es sustrato de la beta-oxidación, entonces tienes juego de enzimas específicas y se repiten las mismas una y otra vez. Para que tú lo vuelvas a hacer sustrato de la beta-oxidación. Entonces no es complicado, nada más tienes que saber cuáles son las enzimas que tienes que colocar. Y tú vas una y otra vez. Por eso le dije que lo revisaran antes de, cuando dimos fotosíntesis, aquí ya le dejo la tarea para los ácidos grasos para que lo revisen. Entonces, es la misma, tú vas a usar el mismo juego de enzimas una y otra vez. Por eso que este proceso es en espiral. Y con eso usted continúa hasta que usted termine. Pero usualmente las que uno explica son las que son saturados. Luego si hay insaturación o cadena impar, funciona diferente, pero lo que utiliza son unas enzimas específicas para poder entonces resolver esa situación. Entonces, la otra semana, damos clase el lunes, voy a hacer un ejemplo de esto insaturado. Así como le acabo de hacer el ejemplo de este, para que lo vean. Cómo queda, para que tengan eso para poder revisarlo. Entonces, hacemos el ejemplo de esto en el salón para que les quede en la grabación y les queden todo, y continuamos con metabolismo de aminoácidos. Y esta que está aquí ya le tomé un print de pantalla, así que ya eso se lo subo ahí también para que los tengan en ácido graso y lo puedan utilizar para poder estudiar. Les deseo que disfruten las fiestas patrias. Sé que tienen clase hoy, no sé hasta qué hora, pero que disfruten los días que tienen libres. Y con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana, el lunes. Tenemos el lunes clase la hora de clase el lunes y una hora el martes. Si yo voy a arrancar con el ejemplo de la beta-oxidación de un ácido graso con insaturaciones, para que lo hagamos en clase, para que les quede como ejemplo y vean cómo se hace eso. Y arranco con metabolismo de aminoácidos. El metabolismo de aminoácidos lo que vamos a hacer es que voy a tratar de resumírselo y que sepan cosas puntuales para ayudarlos, porque el tercer parcial tienen que hacer esto más el trabajo final, se le va a consumir tiempo, entonces vamos a tratar de buscar cosas puntuales para ayudarlos, para que ustedes puedan verlo más focalizado y puedan entonces tratar de maximizar el tiempo y dedicarle al trabajo final que le va a consumir algo de tiempo. Y así tratamos de abarcar todo lo posible y cumplir con todos los objetivos del curso. Entonces que tengan un excelente día y disfruten sus fiestas patrias. Igual, profesor.